Damas y caballeros, estamos en una guerra, estamos ante una guerra. Y no estoy hablando de las cosas que están sucediendo a nivel país, estamos en el tiempo de los jueces, cada uno hace lo que bien le... Pero estamos en una guerra, pero no parece que estamos en una guerra, estamos en la iglesia, hoy llegamos, no sé si alguien lo atacó algún bicho, algún ser con cuernos, con cola, con tridente. Un sabaná se llevó un par de esta zona, los enredó con su artimaña y los llevó a un sueño más profundo del habitual. Pero estamos en una guerra, aunque no parezca, aunque no lo sintamos, aunque vemos la tele, hacemos nuestra vida, hay cosas buenas en esta vida, en esta tierra, gracias a Dios, pero la realidad es que estamos en una guerra. Y yo quiero que empecemos hablando de un diácono. Vamos a hablar de Esteban. ¿Lo conocen a Esteban? A ver, saludemos. Hola, Esteban. Ahí está Esteban. Bueno, la Biblia nos habla de Esteban en Hechos capítulo 6. Seguramente los que leen saben, conocen. Resulta que los apóstoles dijeron, necesitamos a alguien que sirva a la mesa, necesitamos personas que nos ayuden. La iglesia de Jesús empezó a crecer, eran muchos, eran cada vez más. Los apóstoles no daban abasto, necesitamos gente. Entonces vamos a buscar gente. Y empezaron a buscar personas llenas del Espíritu Santo para que sirvan a la mesa. Y entre ellos... Entre los diáconos, los primeros diáconos que levanta la iglesia apostólica, sale Esteban. Y dice la Biblia que Esteban era lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de sabiduría. Así como ustedes, así como tu hermano que está al lado que resplandece, lleno de gracia, de sabiduría. Amén, amén. Y entonces, él tenía que servir a las mesas. Y resulta que nos dice la Biblia que Dios hacía milagros y maravillas, prodigios a través de Esteban. Esteban hablaba con sabiduría, predicaba el Evangelio, y Dios lo empezó a usar a Esteban de una manera que uno no pensaría, porque tenía que servir a la mesa, y por eso hizo bien eso, y empezó a crecer, Dios lo usaba, Dios hablaba a través de él. ¿Y qué pasa cuando alguien es muy bendecido, cuando alguien es muy usado, cuando alguien empieza a brillar y los otros no brillan? Cuando Dios levanta a alguien, ¿qué pasa? Comienza el codito, la vocecita. Se generó envidia, los judíos lo empezaron a perseguir, empezó a suceder algo. Y vamos a leer en Hechos, capítulo 7. Esteban, entonces, estamos hablando de Esteban. Tengámoslo en mente a Esteban. Dios lo usaba con mucha sabiduría, él hablaba, y le empezaron a pasar cosas turbias, le hicieron una trampa, lo llevaron ante el concilio, testigos falsos, sí, él blasfemó contra Moisés, sí, yo lo vi, y empezaron a acusarlo de algo que él no había hecho. Esteban comienza a hablar, y pueden leer, no lo tenemos acá, pueden leer Hechos capítulo 7, cómo él explica, cómo él presenta el Evangelio, cómo conecta todo, con una sabiduría, con una gracia. Y Esteban, entonces, está como en un juicio, está en un concilio. Esteban, están todos los judíos. Y mirá lo que pasa en Hechos 7:57. Esteban está hablando de Jesús, de Moisés, está conectando todo. Entonces, ellos, dando grandes voces, no puedo reproducir lo que decían los judíos, no por el idioma, sino por la gravedad del asunto. Ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. ¡Ah! ¡Callen a ese blasfemo! ¡Ah! Vamos, hashtag, todos empezaron a tuitear, hashtag cancelen a Esteban. Todos cancelando a Esteban por lo que decía. Entonces, estaban todos a una, como un solo hombre, se levantaron contra Esteban. Y mirá lo que pasa, y echándole fuera de la ciudad. Estaban en el concilio, lo estaban juzgando y lo sacan fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad se sacaban las personas inmundas. Cuando alguien estaba enfermo, cuando alguien tenía lepra, lo llevaban fuera de la ciudad. A Esteban lo echan fuera de la ciudad, ¿y qué dice? Y le apedrearon. Piedras. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Un joven que se llamaba Saulo. Ahora, los que leen la Biblia, ¿saben quién es ese jovencito que estaba ahí? ¿Lo conocen? Entonces, acá tenemos a este personaje, a Saulo. Díganle hola, Saulo. Y sigan en su cosa, caminen otra vereda, porque Saulo es bravo. No quiera. Esteban está
a Esteban vamos a escucharlo, tiene sabiduría, tiene algo para decirnos. A Saulo, hola, chau, hola, chau, ¿no? Rápido el tema con Saulo porque Saulo era bravo. Entonces, mientras lo apedreaban, le sacaron sus ropas y las dejaron a los pies de este muchacho, este joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban. Piedra, roca. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras lo apedreaban, le tiraban piedras. Piedra, roca. Y Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y lo seguían apedreando. Para que tengamos una imagen de lo que estaba sucediendo en ese momento con Esteban. Y puesto de rodillas, es decir, ya no estaba sobre sus pies, ya lo estaban hiriendo, ya, o sea, no eran piedritas chiquititas, eran rocas, le estaban haciendo daño. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hizo una siesta. Bueno, chicos, esperen, después seguimos con el apedreamiento que tengo que... Durmió su cuerpo, su espíritu no murió. Él no... Me encanta la Biblia, durmió, su cuerpo quedó ahí sin vida, pero en un sueño, y su espíritu fue llevado. Clamó a gran voz. Entonces, ¿qué dijo Esteban mientras lo apedreaban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, acá, bueno, Jesús da su vida, con Jesús nace la iglesia. Jesús le deja a los apóstoles forman la iglesia, y el primer mártir, la primera persona que da su vida, el primer mártir de la iglesia es nada más y nada menos que Esteban. Esteban que muere. Me encanta, alguien dijo que el mártir es el que sella con su sangre lo que confiesa con sus palabras. Lo selló con su sangre. Cree que Jesús, cree tanto que está dispuesto a pagarlo con su sangre, a dar su vida, a morir por esta causa, por Jesucristo. Entonces Esteban, el primer mártir. Y acá pasa algo interesante, porque damos la vuelta a la página. Ahora tenemos aplicación. Cambiamos al otro lado, para ver cómo sigue un poco la historia. Estamos hablando de Esteban, de que estamos en una guerra, y dice, y Saulo consentía en su muerte. Así arranca el capítulo 8, el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿De la muerte de quién está hablando? ¿De la muerte de quién? De Esteban. De Esteban, acababa de morir, entonces el capítulo 8 dice, Saulo consentía. ¿Qué significa consentía? Saulo, ¿vieron cómo hacían los emperadores? Mátenlo. Saulo, este jovencito, podríamos decir que fue el autor intelectual, fue el que puso la firma, fue el que dijo, apedréenlo, ejecútenlo. A Esteban. Saulo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Seguimos en este contexto. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Lo tomaron a Esteban después del apedreamiento e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿vieron? Sigue la relación. Y Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrebataba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, no sé si están captando la idea. No sé si vieron el panorama completo, pero vamos a repasarlo de nuevo. Esteban se levanta. Esteban es muy usado por parte de Dios. Se levantan enemigos. Se levanta la persecución. Lo condenan, lo apedrean. Lo están apedreando. Y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es más, la Biblia dice que él ve el trono, que él ve al Hijo de Dios, tiene una visión, está lleno realmente del Espíritu Santo, y aún así es ejecutado. Y aún así lleno, hablando con sabiduría, hablando con verdad, es dado, lo matan. Él entrega su vida.
Pero ¿por qué aparece Saulo? Yo les pregunto, no sé si alguna vez se preguntaron, ¿qué tiene que ver Saulo? Bueno, Saulo fue el que dijo, sí, Saulo fue el que le tiraron las ropas. ¿Por qué le tiraron las ropas? Porque vieron que las ropas de Jesús se las sortearon, porque eran valiosas, entonces a ver quién se las quedaba. Era como una manera de decir que él era el jefe y que él era el que mandaba. Entonces, ¿qué relación tiene Saulo con Esteban? ¿No les parece que hay alguna relación ahí? Como el relato nos dice, y Esteban, y Saulo, y Esteban, y Saulo. Bueno, aquí viene la teoría, aquí viene lo que muchos teólogos afirman, y es muy interesante de pensar. Esteban muere por la causa de Cristo, predicando el Evangelio, él no es que estaba en pecado, que tenía cosas, estaba entregado para Dios, siendo usado por el Espíritu Santo. Y Saulo era un enemigo, Saulo era el perseguidor, Saulo era quien llevaba adelante. Él era el autor intelectual, era muy celoso, dice la Biblia, no que cuidaba a la novia, sino que era muy fervoroso del Evangelio, de que no se meta nada, de que nadie diga algo que no era, de que se respete el Evangelio como él lo entendía. Entonces lo que sucede aquí es que mientras Esteban está siendo ejecutado, así como el Señor mientras en la cruz está muriendo y dice, Padre, perdónalos. Esteban dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Pero lo que sucede aquí es que Esteban le da una nueva oportunidad a Saulo. No sé si vos lo viste así alguna vez. Saulo, un enemigo, Saulo un perseguidor, un asesino, un enemigo del Evangelio. Y Esteban, en ese momento que está muriendo, le da una oportunidad. Dice, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta. Y Saulo, ¿quién podría pensar que Saulo se podría transformar en Pablo? Y que Pablo podría ser una gran herramienta en las manos de Dios. Pero cuando él estaba liderando un apedreamiento, cuando él estaba masacrando Jerusalén, yendo de casa en casa, entrando, matando, haciendo estragos a la iglesia apostólica, alguien murió y alguien dijo, no le tomes en cuenta. Alguien le dio una nueva oportunidad. Y eso, ¡pum! No sé si lo captaste, pero es como que te rompe algo, rompe una estructura. Ese Saulo, ese enemigo del cristianismo, ese perseguidor feroz que llevaba adelante, que juntaba firmas, tiene un encuentro con Jesús. Y él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él entiende que estaba errado y recibe una nueva oportunidad. Entonces muchos afirman que esa oportunidad fue por la oración que hizo Esteban mientras él estaba muriendo, mientras él estaba dando su vida. ¿Qué imagen más clara sino la de Jesucristo? Muriendo y sin rencor por aquellos que los estaban matando, sin nada en su corazón, diciéndole, Padre, dale, es una nueva oportunidad. Padre, no le tomes en cuenta esto. Y Esteban hace eso. Y ahí había un jovencito. Ahí estaba Saulo. Entonces, esto es lo maravilloso del Evangelio. Esto es lo maravilloso de la gracia. Que uno tiende a condenar, que uno tiende a arrojar las piedras como ellos estaban arrojando. Pero nosotros tenemos que ver a los enemigos que se levantan como una oportunidad. Aquellos que son muy militantes, que son muy agresivos, que combaten al Evangelio de Cristo. Nosotros podemos interceder y pedir gracia y pedir favor sobre su vida y decir, Señor, conviértelos. Mira que lleva adelante una agenda global. Mira que es un capitalista muy poderoso, muy influyente. Conviértelo. ¿Qué pasaría si se une a nuestras filas? Y no solamente por la plata que pueda dar, sino por la influencia, por el poder, por las leyes que se legislan. Entonces, aquí vamos al centro del mensaje, aquí vamos al corazón. Efesios 6:12. Les decía que estamos en una batalla, les decía que estamos en una guerra. Alguno llegó y peleó con el peine, así como yo, tuvo una batalla encarnecida. Pero ¿cuál es nuestra batalla? ¿Contra quién peleamos? ¿Contra los ateos? ¿Contra los agnósticos? ¿Contra los budistas? Dice Efesios 6:12, escrito por Pablo, por el nuevo Saulo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estás hecho vos? De abrigo, de joyas, joyas preciosas. Carne y sangre. Entonces salimos afuera y nos encontramos con enemigos del cristianismo, enemigos de la iglesia, enemigos del evangelio, con personas que se levantan, que son hostiles. Vas a tu casa capaz y ahí está conviviendo con el enemigo. Ahí está y te tira y te tira y te tira. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, Saulo, inspirado por Dios, nos dice esta verdad, sino contra principados, potestades. Efesios 6, podés leerlo si querés profundizar más en lo que es la guerra espiritual, y nos manda a estar armados con toda la armadura. Y salimos, y hablamos de la guerra espiritual, y salimos. A ver si en la esquina está el diablito esperando para agarrarnos. Y no sabemos cómo pelear la guerra espiritual. Dale, vení. ¿Cómo peleamos? Y vemos a los enemigos. Ay, la espada del Espíritu, dame la Thompson. Dame la Biblia más grande que lo voy a convertir a este. ¿Y cómo peleamos con los enemigos? Estos babilónicos incircuncisos, los derribaré uno a uno. Daré su carne a los cuervos. Empieza a citar, ¿viste? Empieza a citar cualquier cosa. Las aves de los cielos comerán. Estamos hablando de una guerra que no es convencional, una guerra que no es común. Y una guerra no convencional se pelea con armas no convencionales. Si fuera boxeo, no sé, golpes, balas, flechas, espada, misiles, ¿cómo peleamos con ellos? No sirve eso, no sirve. ¿Cómo? Vení, demonio. ¿Cómo peleamos? No sirve con las armas de esta tierra. No sirve con lo carnal, con lo terrenal. Empezamos a tirar misiles a las tinieblas, a disparar. ¿Cómo? Es una guerra no convencional que se pelea con armas no convencionales. Entonces es más difícil. Porque ¿qué sería más fácil? Sería más fácil que nos haga una cita. Que diga, bueno, después de la reunión, a todos los que asistieron, afuera hay un diablito esperándolo. Entonces nosotros nos ponemos a entrenar, empezamos a afilar cosas, agarramos los cuchillos de la cocina y vamos y peleamos contra el diablito. Pero no es así. En cualquier momento, en cualquier lugar. De repente, alguien carnal te puede estar hablando y no está hablando él. Vos no te das cuenta, no es que se transforma, pero de repente empieza a decir cosas. Empieza a maldecirte, empieza a tocar ciertos puntos que vos decís, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo? Y empieza a hablar maldición sobre tu vida y condenación. ¿Pero por qué me dice? ¿Pero de dónde salió? ¿De dónde salió esa maldad? ¿De dónde salió eso? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Porque esa persona no es tu enemigo. Es un títere. Está siendo controlado, puede ser usado. Entonces cuidado con los que están rodeados de personas carnales, porque son una oportunidad para que el enemigo los use para escuchar la voz de Satanás. Así como Esteban hablaba por el Espíritu Santo. Entonces vos te acercabas a él y te hablaba lo que Dios tenía en su corazón, lo que Dios bajaba. Los carnales, sin saberlo ellos, pueden estar siendo usados como enemigos. Pero no tenemos lucha contra ellos. Ellos no son los enemigos, sino los principados, las potestades. Hay toda una esfera, una jerarquía celestial maligna, que contra ellos sí tenemos batalla. Contra ellos sí peleamos. A ellos sí tenemos que destruirlos. No. Y acá, este es el desafío para el cristiano. No al que cruzas en la calle y te dice algo. No a tu familiar que todo el tiempo te está bombardeando. Porque hay una fuerza detrás. Hay alguien detrás. Entonces, la Biblia, esto coincide con el mensaje del Evangelio. La Biblia nos dice, oren por sus enemigos. Bendigan a sus enemigos. Buena suerte al que lo intente.
porque es difícil cuando alguien te hace daño, cuando alguien te hiere, te traiciona, bendecirlo. Eso solamente es la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede darnos un corazón tan dócil, tan humilde, tan sometido tan lleno del amor de Dios para poder bendecir al que me hizo daño, para poder amar. Y ese es el mensaje del Evangelio. Entonces no tenemos lucha contra ellos, no son ellos, son los que están detrás. Entonces la batalla en la cual estamos es una batalla no convencional. Seguimos con nuestra vida, hacemos proyectos, se casan, se dan en casamiento, la vida sigue, pero sigue la batalla a la vez, al mismo tiempo. Y nos olvidamos a veces y bajamos la guardia y nos relajamos y creemos que ya terminó el round y ¡pum! Un golpe de donde no lo esperábamos. Una trampa armada por Satanás por su astucia. Entonces, hermanos, seguimos en batalla, seguimos luchando, no contra la gente que vemos, no contra la carne, sino con los que están detrás. Es una batalla en un tablero de ajedrez. Y nosotros a veces somos un peón. Camina para allá, dale, avanzá. Decile esta palabra a aquella persona. Y nosotros no vemos el panorama completo. No sabemos y tenemos ese sentir. Mirá, Dios te dice esto. Ay, lo necesitaba. Orá por esta persona. Entonces Dios va moviendo los hilos. Así como Satanás, que es enemigo de la obra de Dios. Y nosotros no vemos el panorama completo, pero sabemos, entendemos que hay una batalla. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que no ignoremos las maquinaciones, los planes de Satanás, que no los ignoremos, que digamos, no, pero eso es locura, pero no, el mundo espiritual no existe. Hay casos de personas que decían, no, los demonios no existen, no, eso, hasta que la hija quedó poseída. Y ahí dijo, parece que sí, existe el mundo espiritual. Entonces, es una realidad el mundo espiritual, pero nosotros no luchamos contra las personas que vemos, sino que contra aquellos que están detrás. Tenemos que convivir con ese conflicto, sabiendo que no son ellos. Y que Dios nos use, así como usó a Esteban, para ser nosotros de esperanza, para dar gracia a aquellos que son enemigos de Dios, aquellos que se levantan contra el Evangelio, como lo hacía Saulo. Y que podamos convertirlos, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Que ellos se conviertan, que ellos se unan a nuestras filas. En la gracia, en la misericordia de Dios. Pero quiero terminar haciendo un balance, porque pareciera que porque somos cristianos somos inofensivos, o porque pareciera que nunca hay una acción ofensiva de nuestra parte. Jesús, cuando se encontraba con los fariseos, Jesús era directo. Nunca vemos que le dicen, no, mira mi cielito, eso no es tan así. Igual yo respeto tu opinión. Jesús los confrontaba porque ellos sabían, porque ellos eran quienes deberían guiar al pueblo de Dios y eran quienes alejaban al pueblo de Dios. Y Jesús los confronta, generación de víboras, sepulcros, tumbas adornadas. Jesús es directo con eso, porque se da la oportunidad para que se conviertan. Entonces, Pablo tuvo la oportunidad y él dijo que no fue rebelde. No sabemos lo que hubiera sucedido si él rechazaba a Dios. No sabemos. Tenía en su haber, en su historial, en sus manos mucha sangre. La sangre de Esteban, la sangre de cuántos que Saulo, él tenía. Y Saulo por eso nos dice, y Pablo, perdón, nos dice, las cosas viejas pasaron. Y él sufrió penalidades por causa de Cristo. A él lo golpearon, él estuvo en cárcel, lo apedrearon. ¿Vieron cómo en la vida todo vuelve, lo que uno siembra? Y él se la aguantó y hasta el último momento murió por la causa de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos enemigos que rechazan? ¿Qué pasa con ellos? Quiero leer Nahum 1:6 para terminar y que lo sientas como una declaración de lo que Dios hará. No el abuelito que es Dios, que está allá en el cielo, que te da buenos consejos. Estoy hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, el omnipotente, el Señor de los ejércitos. Aquel que envía a su iglesia a predicar, aquel que levanta diáconos, apóstoles, pastores, ministros, aquel que da los dones a la iglesia, los empodera, que es el que comanda toda la estrategia del reino espiritual. Dice Nahum 1:6,
¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su ira abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Está hablando de Dios, que es grande en misericordia, que es lento para la ira, ¿no? Te da otra oportunidad, te perdona, te da otra oportunidad. Es lento. Dios es, en ese sentido, es grande, es lento. Pero ¿quién puede? Dice Hebreos, ay del que cae en las manos del Dios vivo. Ay. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Dios es bueno, Dios es nuestro refugio cuando somos perseguidos, cuando somos rechazados, cuando hablen mentiras por la causa de Cristo. Él es nuestro refugio. Él está cerca de los que confían en Él. Pero, Nahum 1:8, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Él mismo, a los enemigos como una inundación, perseguirá a los enemigos en la oscuridad de la noche. El Señor mismo. ¿Por qué traman contra el Señor? Y esa pregunta nos hacemos hoy al ver a aquellos que se levantan contra el Evangelio. ¿Por qué traman contra el Señor? Porque acá está la clave. No te lo hacen a vos. No te lo dicen a vos. Se lo dicen al que está detrás. Jesús, cuando los envió, dice: el que recibe a uno de estos, a mí me recibe. El que rechaza a uno de estos, a mí me rechaza. Entonces, así como nosotros, cuando vemos a los enemigos de Satanás en carne y hueso, sabemos que detrás de ellos hay una fuerza, que detrás de ellos hay un sistema, hay todo un imperio de tinieblas. Detrás del cristiano está Dios, detrás del Hijo está Dios, detrás del enviado está Dios respaldando, está Dios protegiendo. Entonces los que nos hagan a nosotros, no lo hacen a nosotros, se lo hacen a Él. Los que se levantan contra nosotros, no se levantan contra nosotros, se levantan contra Él. ¿Por qué traman contra el Señor? Dice, Él los destruirá de un golpe, no necesitará golpear dos veces. El Señor destruirá a sus enemigos de un solo golpe, de un solo golpe hará basta para deshacerlos. Una sola palabra que salga de su boca dejará a todos los enemigos del pueblo de Dios hechos fritos. Nada, no pueden hacer nada contra Él. Y contra el cristiano a veces se ve esa vulnerabilidad. ¿Cuántos hay hoy que están sufriendo en Mesopotamia, en el otro lado del mundo, en Asia, en países hostiles? Están muriendo, están dando su vida, están siendo mártires que sellan con su sangre lo que predican con sus palabras, que viven y que mueren por el Señor. Pero esto no queda así. Dios pagará, Dios hará justicia por cada uno, por cada sangre, por cada persona. El Señor va a ser el que se va a vengar. El Señor va a ser el que va a juzgarlo a todos. Y el Señor va a ser el que va a respaldar. Yo los envié. Jesús le dijo a los judíos: ¿por qué matan? ¿Por qué persiguen a los profetas, a los que yo levanté? ¿Por qué? Porque Dios los envió. Y no fueron ellos. No fueron ellos. No te engañes. La iglesia no es una idea de hombres. La iglesia es una idea de Dios. Y va a ser respaldado con todo el arsenal, con todo el armamento que Dios tiene. Te metes con la iglesia, te metes con Dios. Y ay del que se mete, ay del que toca, del que cae en las manos del Dios vivo. Hermanos, salimos a la calle, salimos a la vida diaria, entramos a las redes y nos encontramos con personas que son hostiles al Evangelio, que van en otro camino. Pero yo lo veo de esta manera. ¿Vieron cuando uno compite? Cuando uno compite en algún deporte, en algún ejercicio, nos encontramos con una persona que tal vez tiene sus metas, que tiene su lugar al cual ir, que tiene su objetivo, que hay algo que persigue. Y yo también quiero la copa, yo también quiero. Pero en esa dinámica no es que odiamos a la otra persona. Bueno, eso pasa en los campamentos solamente, que se matan en el buen sentido, se matan cristianamente.
ahí se transforman para ganar, para competir. Pero que al final del día no es personal. O sea, no es que, ay, lo odio. Estoy compitiendo, ¿se entiende? Estoy dando lo mejor de mí para alcanzar mi objetivo, para ganar, para que mi equipo sea el número 1, para llevarme todas las medallas, todos los trofeos. Pero no es que lo odio, lo voy a matar, te voy a matar, salí acá. Es una competencia con un objetivo. Entonces yo creo que esa es la manera de mirarlo. Que nosotros salimos a este mundo, salimos de aquí de la iglesia. Aquí hay hermanos y nos encontramos con personas que tienen un objetivo, tal vez parecido al nuestro, tal vez similar. Y tenemos que competir con ellos. Y tenemos que arrebatarle las almas que el infierno se está llevando y que se sigue llevando. Y esa es nuestra batalla. Pero ellos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos, nuestro enemigo es uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Esteban nunca dijo, Señor, manda fuego, Señor, consúmelo. ¿Quién se cree este jovencito? ¿Quién se cree estos judíos? No saben nada de la palabra. Mirá lo que acabo de decir, estos ignorantes que siguen el judaísmo, no saben nada. Esteban dijo, Señor, no les cuentes este pecado. Y ahí ves la gracia, y ahí ves la llenura del Espíritu Santo, dándoles una nueva oportunidad. Cuando te encuentres con un adversario, podemos orar que se convierta o que sea quitado del camino. Cuando te encuentres con alguien que se levanta, que compite, que te frena, que se convierta, que Dios le dé una oportunidad de escuchar el Evangelio, porque él también necesita de Dios, él también necesita la verdad. Que sea convertido o que se quite del camino, que el Señor lo quite, que Él haga, porque el mismo Pablo también muchas veces enmudeció a los brujos, los cayó, hizo milagros como una manera ofensiva, pero sabiendo que no es personal, que hay una guerra que nos supera a nosotros, que hoy no la vemos, que no somos conscientes, pero que estamos en el medio de esa batalla. Cuando te encuentres con un oponente, con alguien que se levanta, recuerda que es tu adversario, pero que no es tu enemigo. Es tu adversario, pero no es tu enemigo. Es alguien que se levanta, que compite, que va hacia el mismo lugar, pero que no es su enemigo. El enemigo es otro. Y vamos a enfocar nuestras fuerzas. Y vamos a usar la oración, el ayuno, todo lo que Dios nos da. La palabra de Dios, esa espada que corta, esa espada que es viva, que nos supera a nosotros. Y nos vamos a cubrir con el escudo de la fe, con todo, con el yelmo, con toda la armadura de Dios. Sabiendo que no peleamos contra ellos, que aunque ellos se levanten, Dios los quitará de en medio. Que aunque ellos nos rechacen, es Dios el que está detrás. Porque es Dios el que respalda a su iglesia. Es Dios el que le da el poder. Es Dios el que la mantiene firme. Es Dios el que hace que nosotros sigamos adelante a pesar de la persecución, a pesar de las mentiras, a pesar de todo lo que Satanás hace. Se enfrenta contra Dios y al final Dios gana. Dios gana. Pelea la batalla, corre la buena carrera, vive y no te confundas cuando veas a alguien, no es tu adversario. Que el Señor te bendiga.